Cristian Méndez, de Universidad Fermín Toro, Derecho Procesal Civil 2, exposición sobre los procedimientos para la ejecución de una sentencia. Antes de empezar a hablar sobre el procedimiento que se lleva para la ejecución de una sentencia, deberíamos entender lo que es una ejecución, que no es más que la acción de llevar a efecto lo dispuesto por un juez o un tribunal ante determinado litigio. Para ello, entonces, necesitamos contener varios elementos como son, primeramente, la sentencia que esté fehacientemente determinada, que debe haber sido dictada por un juez competente en la materia, que es sumamente importante, y que se debe seguir estrictamente lo expresado por el juez, bien sea por una ejecución forzada o por el cumplimiento voluntario de las partes. Eso todo lo encontramos en el Código Procesal Civil entre los artículos 524 y 527. Una vez definido lo que es la ejecución, necesitamos entender qué es la ejecución de una sentencia, que en el mismo orden del concepto de ejecución viene a ser el procedimiento dirigido a asegurar el cumplimiento o la puesta en práctica de lo que el juez ha determinado. Según el Código Civil venezolano, en su artículo 1929, existen elementos que no son vulnerables a una ejecución, como lo son el hecho de un deudor, la ropa de uso de esta persona, el hogar formalmente constituido, los sueldos y pensiones que devengan en el momento de una demanda, los terrenos o patentes en cementerio, así como los libros o instrumentos para su ejercicio profesional. Sin embargo, existen unas formas de ejecución por la cual los jueces pueden proceder ante una determinada sentencia, como lo son a través de la entrega de la cosa mueble o inmueble, a través de una entrega de una cantidad líquida o ilíquida, a través de la ejecución de una obligación de hacer o no hacer la cosa, y a través de la ejecución de las obligaciones alternativas. En este sentido, el artículo 532 del Código Procesal Civil también habla de la defensa contra la ejecución. Es decir, existen dos alternativas por las cuales las personas pueden defender determinada ejecución que haya sido dada en fallo por un juez. En este sentido, podríamos decir, primeramente, cuando se está alegando la prescripción de la ejecutoría y cuando se alega haber cumplido íntegramente los pagos o la sentencia a través de los pagos que se hayan determinado. En ambos casos, el juez tiene determinados días para poder dar su fallo y se ejecute la decisión. Asimismo, encontramos el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es la actividad ejecutiva como tal que se individualiza los bienes o derechos del ejecutado. Para ello existen tres formas, es decir, podemos embargar los bienes muebles, los bienes inmuebles y los bienes corruptibles. Los bienes muebles es cuando el juez se dirige directamente al lugar donde existen o donde están ubicados dichos muebles para levantar un informe y notificar a la persona el acto que se está determinando. En ese momento es cuando el juez va a definir o designar al depositario, que es una figura pública que resguardará los mismos durante el lapso que el proceso conlleve. Una vez que se termine esto, se llevarán a un remate judicial y hasta entonces estarán en resguardo por dicho depositario. Cuando hablamos de bienes inmuebles, el juez actúa o participa de oficio ante el embargo que se genere en el registrador del municipio, puesto que el inmueble puede estar en otra localidad donde el juez no se encuentra. Para eso la persona inclusive puede estar ubicada o haciendo uso del inmueble, puede permanecer en el mismo siempre y cuando cancele los honorarios mensuales que el juez determine. En caso de que haya una insolvencia económica en los pagos que han sido establecidos, necesitará desalojar el inmueble a través de una solicitud por parte del tribunal. Finalmente están los embargos de bienes corruptibles, los cuales son más enfocados a lo que son bienes perecederos. Producto de que son bienes perecederos, los actos procesales son mucho más rápidos, en los cuales el juez necesita una mayor celeridad para la toma de decisiones. A veces se puede recurrir a una publicación de carteles, como también se puede pasar por alto eso, en función de que las cosas en cuestión pueden tener un lapso de vigencia muy corto. Bien, una vez definido lo que son los embargos ejecutivos, también podemos hablar de lo que son los embargos preventivos y podemos hacer algunas diferenciaciones. Primeramente, en un embargo ejecutivo el objeto es la realización o la materialización de la sentencia dictada, mientras que en un embargo preventivo se afecta y se inmovilizan el tráfico jurídico que esos muebles puedan tener, bienes muebles, perdón. Por otra parte, no se acepta la oposición de la parte, mientras que en los preventivos sí se acepta la oposición de la parte. En las ejecutivas no se podrá decretar mediante una caución, mientras que en la parte de preventiva sí se puede llevar atrás de una caución. Y finalmente en las ejecutivas se permite señalar por el ejecutante los bienes sobre los cuales se va a embargar.
mientras que en el embargo preventivo queda la facultad al demandado el señalamiento de los bienes sobre los cuales se establecerá la medida. Como habíamos mencionado anteriormente, el depositario judicial es una figura bien importante. ¿Pero por qué existe el depositario judicial? Porque tiene que haber una persona o un tercero dentro del proceso que sea imparcial, pero que sea designado a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, en las cuales pueda recaer en resguardo los muebles a los cuales está siendo objeto de embargo. Él debe garantizar y velar porque ese material no reciba deterioro, y al momento de su remate judicial pueda ser lo suficientemente valioso para poder hacer el acto final del proceso como tal. Esta persona, como dije, tiene que ser designada por el Ministerio, pero también tiene que no haber presentado juicios previos o haber estado en prisión, debe ser una persona mayor de edad, no tener vínculos consanguíneos ni de segundo ascenso contra las personas involucradas en el proceso, ni con los mismos compañeros de trabajo, entre otras cosas, lo cual garantizaría su objetividad en el proceso en el cual ha sido encomendado. Finalmente, podemos hablar también de las obligaciones de ese depositario, donde tendrá que informar al juez competente, tendrá que mantener ese resguardo de los bienes, y obviamente él puede dar un valor a los bienes a los cuales él está resguardando a través de los peritajes que se reciben. De esa manera podrá conocer la cuantía del resguardo al cual está siendo abocado al trabajo. En cuanto a las oposiciones al embargo, podemos encontrar dos requisitos que parten desde un tercero, que es cuando se alega tener un legítimo derecho sobre la cosa o los bienes embargables, o cuando el tercero presenta pruebas fehacientes de la propiedad del caso. Es decir, estamos hablando de extremos de hecho y de derecho. De hecho, porque nos encontramos cuando el tercero debe alegar que es dueño o que sí posee dichos muebles en cuestión, y cuando hablamos de derecho, porque él ha hecho usos de eso. Entonces, siempre en las oposiciones de embargo tenemos que saber estas dos situaciones por las cuales las personas pueden solicitar la revisión a los embargos a que se están llevando. Bueno, esto es todo lo que podemos hablar sobre lo que son los procesos ejecutorios para los embargos en los procesos civiles. Gracias.